Tú no tienes derecho a estar aquí, gritó Adrián, haciendo que toda la sala quedara en silencio. Clara bajó la mirada mientras decenas de invitados observaban cómo el hombre que una vez le prometió amor la humillaba delante de todos. Mírate, ni siquiera sabes comportarte en un lugar como este. Algunos invitados soltaron risas incómodas. Pero Adrián cometió un error. Porque entre aquella gente poderosa, había un hombre que no se reía. Un hombre que llevaba varios minutos observándolo todo en silencio. Y cuando Adrián volvió a insultar a Clara, aquel desconocido dejó lentamente su copa sobre la mesa y dijo: «Creo que ya es suficiente». Adrián lo miró con desprecio. No sabía quién era. No sabía por qué había venido. Y sobre todo, no sabía que aquel hombre tenía en sus manos el futuro de su empresa, su fortuna, y toda su reputación. La música continuaba sonando en el enorme salón del hotel, pero para Clara parecía haberse detenido el tiempo. Había cientos de personas alrededor. Empresarios, políticos, celebridades locales y familias que llevaban generaciones formando parte de la élite de la ciudad. Todos habían acudido aquella noche para celebrar el aniversario de una de las empresas más importantes del país. Y Clara había llegado creyendo que sería simplemente una noche más. No esperaba convertirse en el centro de todas las miradas. Mucho menos esperaba encontrarse cara a cara con Adrián. Su exmarido. El hombre por quien había abandonado su propia carrera. El hombre que durante años le había prometido que algún día construirían una vida juntos. Y también el hombre que apenas 2 años atrás, había firmado el divorcio mientras la culpaba de todos sus fracasos. Clara había cambiado desde entonces. Pero aquella noche no llevaba un vestido caro ni joyas llamativas. Vestía de manera elegante pero sencilla. Un vestido azul oscuro. El cabello recogido. Sin intención de llamar la atención. Había recibido la invitación gracias a una pequeña participación empresarial que había heredado de su padre. Nunca imaginó que aquella participación terminaría llevándola hasta allí. Adrián, en cambio, parecía haber nacido para aquella clase de eventos. Traje negro perfectamente ajustado. Reloj de lujo. Sonrisa segura. Y una mujer espectacular a su lado. Valeria. Su nueva prometida. La misma mujer con quien Adrián había comenzado una relación cuando todavía estaba casado con Clara. Cuando sus ojos se encontraron, Adrián sonrió. Pero no fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa de superioridad. No puedo creer que hayas venido, dijo acercándose. Clara respiró profundamente. Yo tampoco esperaba encontrarte. Valeria soltó una pequeña risa. ¿La conoces? Adrián miró a Clara de arriba a abajo. Desgraciadamente. Aquella palabra fue suficiente para hacer que varias personas cercanas comenzaran a prestar atención. Clara mantuvo la calma. No he venido a discutir contigo. Claro que no, respondió Adrián. Tú nunca discutes. Tú simplemente apareces donde nadie te ha invitado. Clara frunció ligeramente el ceño. Tengo una invitación. Adrián soltó una carcajada. Una invitación. Tomó la tarjeta que Clara llevaba en la mano y la levantó para que los demás pudieran verla. ¿Quién te ha invitado? ¿El personal de limpieza? Algunas personas rieron. Clara sintió que el rostro le ardía. Pero no respondió. Había aprendido algo durante los últimos 2 años. No toda provocación merece una respuesta. Adrián, sin embargo, quería más. ¿Sabes qué es lo más triste? Preguntó. Que después de todo lo que pasó todavía intentas aparentar que perteneces a este mundo. Clara levantó lentamente la mirada. Nunca tuve que aparentar nada. Aquella respuesta hizo que Adrián perdiera momentáneamente la sonrisa. Ah, no. No. Entonces dime, dijo él acercándose, ¿qué haces aquí? Clara guardó silencio. No quería contarle que la invitación había llegado directamente de una persona que ella todavía no conocía personalmente. No quería explicar que llevaba meses trabajando en un proyecto que podía cambiar por completo su futuro. Y mucho menos quería hablar de su padre. Porque Adrián había pasado años creyendo que el padre de Clara había muerto sin dejarle nada.
Eso era exactamente lo que Clara quería que siguiera creyendo. Adrián dio un paso más. Déjame ayudarte a entender algo. La sala estaba cada vez más silenciosa. Este lugar no es para personas como tú. Clara apretó los dedos. Por dentro estaba temblando. Pero su voz salió tranquila. Entonces será mejor que se lo digas a quien me invitó. Adrián se quedó inmóvil. ¿Qué has dicho? Que quizá deberías preguntarle al anfitrión por qué estoy aquí. Adrián soltó una carcajada. ¿Crees que alguien importante te conoce? No necesito que nadie importante me conozca. Exactamente. Adrián levantó la voz. Porque no eres importante. Las palabras atravesaron el salón. Clara sintió un nudo en la garganta. Durante unos segundos nadie dijo nada. Entonces Adrián tomó una copa de la bandeja de un camarero y continuó. La única razón por la que alguna vez estuviste cerca de personas como nosotros fue porque estabas casada conmigo. Clara cerró los ojos durante un instante. Recordó las noches en las que había esperado a Adrián hasta las 2 de la madrugada. Las veces que había trabajado silenciosamente para ayudarlo a levantar su empresa. Los documentos que había revisado. Los contactos que había conseguido. El dinero que había invertido. Todo aquello que Adrián había olvidado convenientemente. Pero Clara no sabía que aquella noche alguien había escuchado cada palabra. Desde el otro extremo del salón, un hombre de unos 50 años observaba la escena. Su nombre era Gabriel Montenegro. Uno de los inversores más poderosos de Europa. Y también el principal accionista que Adrián llevaba meses intentando convencer. Gabriel no conocía personalmente a Clara. Pero conocía su apellido. Y cuando escuchó a Adrián pronunciarlo con desprecio, su expresión cambió. ¿Clara Salvatierra?, murmuró. El hombre que estaba a su lado lo miró sorprendido. ¿La conoce? Gabriel no respondió inmediatamente. Sacó lentamente su teléfono. Abrió un archivo que había recibido esa misma mañana. En la primera página aparecía un nombre. Clara Salvatierra. Debajo una cifra. Una cantidad que podía convertirla en una de las mujeres más poderosas de aquella sala. Gabriel levantó la mirada. Adrián seguía humillándola. Y entonces Gabriel comprendió algo. Adrián no tenía idea de quién estaba insultando. Ni de quién estaba a punto de perderlo todo. Gabriel caminó hacia ellos. Cada paso hizo que las conversaciones alrededor fueran desapareciendo. Adrián lo reconoció finalmente. Su rostro perdió el color. Señor Montenegro. Gabriel se detuvo frente a él. Señor Ortega. Adrián tragó saliva. No sabía que había venido. Eso parece. Gabriel miró a Clara. Después volvió a mirar a Adrián. Pero ahora sí sé quién no debería estar aquí. Adrián sonrió nerviosamente. Exactamente. Yo estaba intentando explicarle a esta mujer que... No. La palabra de Gabriel lo interrumpió. Usted no está entendiendo. Adrián dejó de sonreír. Gabriel se acercó un poco más. La persona que no debería estar aquí. Hizo una pausa. Y señaló a Adrián. Es usted. El silencio fue absoluto. Valeria abrió los ojos. Clara no podía creer lo que acababa de escuchar. Adrián permaneció paralizado. ¿Perdón? Gabriel sacó su teléfono y mostró una pantalla. Acabo de revisar los documentos de su empresa. Adrián palideció. ¿Qué documentos? Gabriel sonrió por primera vez. Pero aquella sonrisa no tenía nada de amable. Los documentos que explican quién posee realmente una parte de su compañía. Clara sintió que algo estaba a punto de cambiar. Y Adrián todavía no sabía que el hombre al que llevaba meses intentando impresionar acababa de descubrir que gran parte de su imperio había sido construido sobre una mentira. Gabriel mantuvo el teléfono en la mano mientras Adrián intentaba recuperar la compostura. Señor Montenegro, creo que ha habido un malentendido. No, respondió Gabriel con absoluta calma. El malentendido lo tuvo usted.
Adrián miró rápidamente a su alrededor. Todos estaban observando. Los mismos invitados que unos minutos antes habían reído cuando humillaba a Clara ahora guardaban silencio. «Podemos hablar en privado», dijo Adrián. «No hace falta». Gabriel giró ligeramente la pantalla de su teléfono. Aquí aparecen varias transferencias realizadas hace 6 años. Adrián sintió un escalofrío. Es información empresarial confidencial. Lo era. Gabriel deslizó el dedo por la pantalla. También aparece una inversión inicial de 8 millones de euros. Adrián negó inmediatamente con la cabeza. Eso no tiene nada que ver con Clara. Gabriel levantó una ceja. ¿Estás seguro? Adrián se quedó callado. Clara observaba la escena sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo. 8 millones. Su mente regresó 6 años atrás. Recordó a su padre sentado en el despacho de casa, revisando unos documentos mientras le decía: «Algún día entenderás por qué te estoy pidiendo que confíes en mí». Ella nunca había entendido aquellas palabras. Después de la muerte de su padre, había encontrado algunos papeles, pero nunca quiso involucrarse en los negocios familiares. Adrián se había encargado de convencerla de que todo aquello era demasiado complicado. «Déjamelo a mí», le decía. Y Clara había confiado en él. Ese fue su mayor error. Gabriel miró directamente a Clara. ¿Usted sabía que tenía acciones en la empresa Ortega Holdings? Clara negó lentamente. No. Adrián intervino inmediatamente. ¿Por qué no las tiene? Gabriel sonrió. Eso es exactamente lo que usted quería que creyera. El rostro de Adrián cambió. Valeria comenzó a inquietarse. Adrián, ¿qué está pasando? Nada, respondió él con brusquedad. Pero ya nadie le creía. Gabriel continuó. Hace 3 semanas recibí una propuesta para comprar parte de su empresa. Adrián asintió nerviosamente. Sí. La rechacé. ¿Por qué? Gabriel miró a Clara. Porque antes de invertir quería comprobar quién era el verdadero propietario de ciertas acciones. Adrián permaneció inmóvil. Y descubrí algo interesante. Gabriel sacó una carpeta de cuero que llevaba bajo el brazo. La colocó sobre una mesa cercana. El 32% de Ortega Holdings está vinculado a un fideicomiso creado por el padre de Clara Salvatierra. Un murmullo recorrió la sala. Clara abrió los ojos. ¿32%? Gabriel asintió. ¿Y usted es la beneficiaria? Adrián dio un paso atrás. Eso es imposible. No lo es. Yo revisé todos los documentos. Precisamente. Gabriel abrió la carpeta. Usted revisó los documentos que le convenían. Adrián empezó a respirar más rápido. Por primera vez aquella noche parecía verdaderamente asustado. Clara lo miró. ¿Tú sabías esto? Adrián no respondió. Te estoy preguntando si sabías esto. Clara. ¿Lo sabías? Adrián bajó la mirada. Ese silencio fue suficiente. Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. No por la empresa. No por el dinero. Sino porque acababa de descubrir que durante años el hombre que decía haberla amado había construido su vida sobre algo que le pertenecía. Gabriel cerró la carpeta. Y eso no es lo peor. Adrián levantó la cabeza. ¿Qué quiere decir? Gabriel sacó otra hoja. Encontramos movimientos financieros que podrían demostrar que una parte del dinero de ese fideicomiso fue utilizada para financiar la expansión de su empresa. Adrián palideció. Eso es falso. Entonces no tendrá problemas en demostrarlo. Por supuesto que puedo. Perfecto. Gabriel hizo una pausa. Porque mañana por la mañana esos documentos serán enviados a los abogados. Adrián sintió que las piernas casi le fallaban. No puede hacer eso. Sí puedo. Va a destruir mi empresa. Gabriel lo miró fijamente. No. Después miró a Clara. Usted mismo la está destruyendo. Adrián se quedó sin palabras.
Valeria, que hasta ese momento había permanecido a su lado, dio lentamente un paso hacia atrás. Adrián. Él la miró. Ahora no. Me dijiste que todo estaba bajo control. He dicho que ahora no. Valeria se estremeció. Y en ese instante comprendió algo. El hombre con el que pensaba casarse quizá no era tan poderoso como había fingido. Pero Clara tampoco entendía todavía por qué su padre había escondido aquella participación durante tantos años. Gabriel se acercó a ella. Hay algo que necesito enseñarle. ¿A mí? Sí. ¿Qué es? Gabriel sacó un pequeño sobre blanco. No tenía logotipo. No tenía dirección. Solo había un nombre escrito a mano. Clara. Ella lo tomó con manos temblorosas. ¿Quién se lo entregó? Gabriel respondió. Su padre. Clara se quedó completamente inmóvil. Mi padre murió hace 6 años. Lo sé. Entonces, ¿cómo puede haberle entregado esto? Gabriel la miró seriamente. ¿Por qué me pidió que se lo entregara solamente cuando usted estuviera preparada para conocer toda la verdad? Clara miró el sobre. ¿Y por qué ahora? Gabriel respondió. Porque esta noche usted acaba de descubrir una parte de la verdad. Clara abrió lentamente el sobre. Dentro había una fotografía. Una fotografía antigua. Aparecía su padre junto a un hombre que Clara no reconocía. Pero había algo que la dejó sin respiración. Al fondo de la imagen aparecía Adrián. Mucho más joven. Y estaba estrechando la mano de su padre. Clara levantó la mirada. ¿Qué hacía Adrián con mi padre? Gabriel no respondió. Clara volvió a mirar la fotografía. Entonces encontró una fecha escrita detrás. 3 meses antes de que ella conociera a Adrián. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Tal vez su relación con Adrián nunca había sido una casualidad. Tal vez aquel matrimonio había comenzado mucho antes de la primera vez que se conocieron. Y quizá la única persona que conocía toda la verdad había sido su padre. Clara apretó la fotografía entre sus dedos. Necesito saber qué ocurrió. Gabriel la observó durante unos segundos. Entonces tendrá que venir conmigo. ¿A dónde? Gabriel miró hacia la salida del salón. A un lugar donde su padre dejó algo más. Clara dio un paso hacia él. Pero antes de que pudiera salir, escuchó una voz detrás. Clara. Era Adrián. Ella se volvió. Adrián ya no tenía aquella expresión arrogante. Ahora parecía desesperado. No te vayas con él. Clara lo miró en silencio. ¿Por qué? Adrián tragó saliva. Porque si descubres toda la verdad. Se detuvo. Vas a odiarme todavía más. Clara permaneció inmóvil frente a Adrián. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo una palabra. La música seguía sonando al fondo del salón, pero para Clara todo parecía haberse reducido a aquella mirada. A la mirada de un hombre que durante años había conseguido hacerla sentir culpable por cosas que quizá nunca había hecho. ¿Qué significa eso? Preguntó ella finalmente. Adrián respiró profundamente. Significa que no todo ocurrió como tú crees. Clara soltó una pequeña risa, pero no había humor en ella. ¿Ahora quieres contarme la verdad? Clara, por favor. Hace 5 minutos me dijiste delante de todos que no pertenecía a este lugar. Adrián bajó la mirada. Estaba equivocado. No. Ella negó lentamente. No estabas equivocado. Me humillaste porque creías que podías hacerlo. Adrián quiso acercarse. Pero Gabriel se interpuso. Creo que debería dejarla tranquila. Adrián lo miró con rabia. Esto es un asunto entre mi esposa y yo. Gabriel respondió con frialdad. Ella dejó de ser su esposa hace 2 años. Aquellas palabras dejaron a Adrián sin respuesta. Clara miró a Gabriel. Quiero saber qué hay en ese lugar. Entonces vámonos. Gabriel caminó hacia la salida. Clara lo siguió. Pero antes de abandonar el salón, volvió la cabeza una última vez.
Adrián seguía allí. Solo. Y por primera vez desde que lo conocía, Clara vio miedo en sus ojos. No miedo de perderla. Miedo de que ella descubriera algo. El coche de Gabriel esperaba frente al hotel. Clara entró sin decir una palabra. Durante varios minutos viajaron en silencio por las calles iluminadas de Madrid. Finalmente Clara rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo conoció a mi padre? Gabriel miró por la ventana. 22 años. ¿Y por qué nunca lo conocí? Porque tu padre quería protegerte. Clara frunció el ceño. ¿Protegerme de qué? Gabriel tardó unos segundos en responder. De las personas que estaban cerca de él. Clara sintió un escalofrío. ¿Adrián? Entre otros. Ella apretó la fotografía. Entonces mi padre sabía quién era. Sabía mucho más de lo que imaginas. ¿Y aún así permitió que me casara con él? Gabriel negó con la cabeza. Tu padre intentó impedirlo. Clara lo miró sorprendida. Nunca me dijo nada. Porque si te lo hubiera dicho directamente, habrías corrido hacia Adrián para defenderlo. Clara se quedó callada. Gabriel continuó. Estabas enamorada. Aquella palabra dolió. Porque era verdad. Clara había amado a Adrián con una intensidad que ahora le avergonzaba recordar. Había rechazado oportunidades. Había abandonado proyectos. Había defendido a Adrián incluso cuando otras personas intentaban advertirle. ¿Qué pasó entonces? Preguntó. Gabriel apretó los labios. Tu padre descubrió que Adrián no se acercó a ti por casualidad. Clara sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. ¿Qué? Adrián ya sabía quién eras antes de conocerte. ¿Cómo? Porque alguien le habló de ti. ¿Quién? Gabriel no respondió. El coche se detuvo frente a un edificio antiguo situado en una calle tranquila. Clara bajó. Miró el lugar. ¿Aquí? Gabriel asintió. Este edificio perteneció a tu padre. Clara observó la fachada. No recordaba haber estado allí nunca. Entraron. El interior estaba completamente vacío. Gabriel caminó hasta una puerta metálica al final del pasillo. Sacó una llave. Clara lo miró sorprendida. ¿Todavía tenía esto? Tu padre me pidió que lo conservara. La puerta se abrió. Dentro había un pequeño despacho. Una mesa. 2 estanterías. Una lámpara antigua. Y varias cajas cubiertas de polvo. Clara se acercó lentamente. ¿Todo esto es de mi padre? Sí. Gabriel señaló una caja. Esa es para ti. Clara se arrodilló. En la tapa había una inscripción. Para mi hija, cuando finalmente descubra quién la traicionó. Clara sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Abrió la caja, había documentos. Fotografías. Contratos. Y una pequeña grabadora. Gabriel la colocó sobre la mesa. Tu padre grabó varios mensajes. Clara tomó la grabadora con manos temblorosas. Presionó el botón. Durante unos segundos solo se escuchó estática. Después apareció una voz. La voz de su padre. Clara, si estás escuchando esto significa que ya no estoy ahí para protegerte. Ella cerró los ojos. No confíes en todo lo que te diga la persona que amas. Una lágrima recorrió su mejilla. La voz continuó. Especialmente si esa persona llegó a tu vida demasiado rápido. Clara abrió los ojos. Miró a Gabriel. Habla de Adrián. Gabriel no respondió. La grabación continuó. Hay algo que debes saber sobre el origen de tu matrimonio. Clara se quedó completamente quieta. Adrián no se acercó a ti por amor. La grabación se detuvo. Clara golpeó suavemente la grabadora. No. Gabriel la miró. Hay otra parte. ¿Dónde? En esa carpeta. Clara la abrió rápidamente. Encontró un contrato. Después otro. Y otro.
hasta que apareció un documento con una firma que reconoció inmediatamente. Adrián Ortega. Pero debajo de su firma había una frase que hizo que Clara dejara de respirar. Acepto cumplir el acuerdo y acercarme a Clara Salvatierra con el propósito establecido. Clara sintió que las manos comenzaban a temblarle. ¿Qué acuerdo? Gabriel señaló una segunda firma. Clara la reconoció. Era la firma de una mujer. Una mujer que ella conocía perfectamente. Su propia madre. Clara levantó la mirada lentamente. Mi madre. Gabriel asintió. Tu madre sabía quién era Adrián. Clara retrocedió un paso. No puede ser. Hay más. Gabriel sacó otro documento. Y este explica por qué tu padre nunca quiso que lo supieras. Clara lo tomó. Pero antes de poder leerlo, su teléfono comenzó a sonar. Número desconocido. Una vez. 2 veces. 3 veces. Clara contestó. Sí. Al otro lado no hubo respuesta. Solo una respiración. Entonces una voz masculina susurró. Si estás con Gabriel Montenegro, sal de ese edificio inmediatamente. Clara se quedó helada. ¿Quién eres? La voz respondió. Alguien que conoció a tu padre. Dime tu nombre. No hay tiempo. Se escuchó un ruido metálico. Después la llamada terminó. Clara miró a Gabriel. ¿Quién era? Gabriel no respondió. Porque acababa de mirar hacia la ventana. Y su expresión había cambiado. Tenemos que irnos. ¿Por qué? Gabriel apagó la lámpara. Porque alguien nos encontró. Afuera un vehículo negro acababa de detenerse frente al edificio. Y 2 hombres estaban bajando del coche. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Adrián permanecía solo en el salón del hotel. Su teléfono vibró. Miró el mensaje. Solo contenía 4 palabras. Ella encontró los documentos. Adrián cerró los ojos. Después escribió una respuesta. Entonces hagan lo necesario. Y por primera vez aquella noche una sonrisa apareció en su rostro. Porque quizá Clara todavía no sabía. Que él también guardaba un secreto capaz de destruirla. Gabriel tomó a Clara del brazo y la llevó hacia la parte trasera del edificio. No hagas preguntas ahora, susurró. Solo sígueme. ¿Quiénes son esos hombres? No lo sé. Clara lo miró incrédula. Acabas de decir que alguien nos encontró. Precisamente por eso tenemos que salir. Caminaron por un pasillo estrecho hasta llegar a una pequeña puerta de servicio. Gabriel sacó otra llave. La abrió. Al otro lado había un callejón oscuro. Clara salió detrás de él y respiró profundamente. ¿A dónde vamos? Al coche. ¿Y los documentos? Gabriel se detuvo. Los llevas contigo. Clara miró la carpeta que apretaba contra su pecho. ¿Y si ellos vienen por esto? Gabriel respondió. Entonces tendremos que asegurarnos de que nunca puedan recuperarlos. Corrieron hasta el vehículo. Gabriel arrancó inmediatamente. Durante varios minutos ninguno habló. Clara miraba constantemente por la ventana. Gabriel. Sí. Quiero saber toda la verdad. La sabrás. No. Quiero saberla ahora. Gabriel suspiró. Tu padre descubrió que Adrián estaba relacionado con personas que querían controlar su empresa. ¿Qué personas? Inversores ocultos. Gente que utilizaba empresas intermediarias para adquirir acciones sin revelar sus nombres. ¿Y Adrián trabajaba para ellos? Al principio sí. Clara sintió un vacío en el estómago. Entonces nuestro matrimonio. Probablemente comenzó como parte de un plan. Ella cerró los ojos. Los recuerdos empezaron a aparecer. La primera vez que Adrián la vio. La manera en que había conseguido acercarse. Cómo parecía saber exactamente qué decir. Cómo había aparecido siempre en el momento adecuado. Clara abrió los ojos. Él sabía todo sobre mí. Sí.
Mis gustos. Sí. Mis problemas. Sí. Incluso sabía cosas que nunca le conté. Gabriel guardó silencio. Clara entendió. Dios mío. Apoyó la cabeza contra el asiento. ¿Alguna vez me amó? Gabriel tardó en contestar. No puedo responder eso. Pero tú conociste a mi padre. Sí. Dime la verdad. Gabriel miró el espejo retrovisor. Creo que al principio no. Clara tragó saliva. ¿Y después? Eso tendrás que descubrirlo tú. El coche continuó avanzando. Pero entonces Gabriel miró nuevamente el retrovisor. Un vehículo negro estaba detrás de ellos. ¿Nos siguen? Clara se giró. ¿Es el mismo coche? Sí. Gabriel aceleró. El vehículo negro también aumentó la velocidad. Clara sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué hacemos? No te preocupes. Nos están siguiendo. Lo sé. Gabriel tomó una calle lateral. Después otra. El vehículo seguía detrás. Finalmente Gabriel entró en un aparcamiento subterráneo. Apagó las luces. El coche negro pasó de largo. Ambos permanecieron en silencio. 1 minuto. 2. 3. Clara respiró aliviada. Pero Gabriel no parecía tranquilo. Esto confirma algo. ¿Qué? Alguien está vigilando tus movimientos. Clara miró los documentos. Por esto. Por esto y por lo que todavía no has leído. ¿Qué falta? Gabriel señaló una carpeta más pequeña. Esa. Clara la abrió. Dentro había una sola hoja. No era un contrato. Era una lista de nombres. 5 nombres. Frente a cada uno aparecía una cantidad de dinero. Clara comenzó a leer. El primero era un empresario conocido. El segundo, un abogado. El tercero, un antiguo socio de su padre. El cuarto. Clara se quedó inmóvil. Era el nombre de Adrián. Pero el quinto nombre la dejó sin palabras. Era el suyo. ¿Por qué aparezco yo? Gabriel observó el documento. Porque alguien te consideraba parte del acuerdo. ¿Parte de qué acuerdo? Gabriel no contestó. Clara levantó la hoja. Dímelo. Todavía no estoy seguro. Gabriel. Creo que tu padre descubrió que querían utilizar tu herencia para controlar la empresa. Clara sintió que todo empezaba a encajar. ¿Mi matrimonio? Podría haber sido la forma más sencilla de conseguirlo. Ella cerró los ojos. Me casé con él creyendo que me amaba. Gabriel permaneció en silencio. Y quizás solo quería mi firma. Eso parece. Clara apretó los labios. Entonces su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Valeria. Clara dudó antes de contestar. ¿Qué quieres? La voz de Valeria sonaba nerviosa. Necesito verte. No quiero hablar contigo. Clara, escucha. Después de lo que ocurrió esta noche no tengo nada que decirte. Yo sí. Clara guardó silencio. Valeria continuó. Adrián me mintió. Clara sintió una extraña sensación. ¿Sobre qué? Sobre ti. ¿Qué te dijo? Que tú eras una mujer ambiciosa que intentaba quitarle su empresa. Clara soltó una risa amarga. ¿Y le creíste? Sí. Hubo una pausa. Pero encontré algo en su despacho. Clara se quedó completamente quieta. ¿Qué encontraste? Una fotografía. ¿Qué fotografía? Valeria respiró profundamente. Una fotografía tuya. ¿De cuándo? De antes de que conocieras a Adrián. Clara miró a Gabriel. ¿Dónde está? La tengo conmigo. ¿Qué aparece en ella? Valeria bajó la voz. Tú estás frente a la casa de tu padre. Clara frunció el ceño. Eso no tiene nada de extraño. Sí lo tiene. ¿Por qué?
Porque tú no estás sola. Clara sintió un escalofrío. ¿Quién está conmigo? Valeria respondió. Adrián. Clara quedó paralizada. Eso es imposible. La fecha está escrita detrás. ¿Qué fecha? Valeria respondió. 2 meses antes de que ustedes se conocieran. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Quiero esa fotografía. Te la daré. ¿Cuándo? Mañana. No. Esta noche. Valeria guardó silencio. Después dijo. Entonces ven sola. Clara miró a Gabriel. Algo no encajaba. Valeria había sido su rival. La mujer que había ocupado su lugar. La mujer que había estado al lado de Adrián. ¿Por qué de repente quería ayudarla? ¿Dónde estás? Preguntó Clara. Valeria le dio una dirección. Antes de colgar, añadió. ¿Y Clara? Sí. No confíes en Gabriel. La llamada terminó. Clara bajó lentamente el teléfono. Gabriel la miró. ¿Qué dijo? Clara no respondió inmediatamente. Porque ahora tenía una duda que podía cambiarlo todo. ¿Y si Gabriel tampoco era quien decía ser? Entonces vio algo en el tablero del coche. Un pequeño reflejo. Una luz roja. Una cámara diminuta estaba instalada cerca del espejo retrovisor. Clara la señaló. Gabriel. Él siguió su mirada. Su rostro cambió. Eso no estaba ahí. Clara retrocedió. Entonces alguien nos está escuchando. Gabriel apagó inmediatamente el motor. Y en ese preciso instante el teléfono de Clara recibió un nuevo mensaje. Era una fotografía. Ella la abrió. La imagen mostraba a Adrián hablando con un hombre desconocido. Debajo había una frase. Tu padre no murió por accidente. Clara dejó caer el teléfono sobre sus piernas. Y mientras Gabriel observaba la fotografía, comprendió que el secreto que habían descubierto era mucho más peligroso de lo que ambos habían imaginado. Clara volvió a mirar la fotografía. La imagen era borrosa, pero suficientemente clara para reconocer a Adrián. Estaba frente a un restaurante antiguo, hablando con un hombre de cabello gris. El mismo hombre que aparecía en otra fotografía que Clara había encontrado en la caja de su padre. ¿Quién es él? Preguntó. Gabriel tomó el teléfono. Durante unos segundos observó la imagen. Después su expresión se volvió completamente seria. Se llama Esteban Rivas. ¿Lo conoces? Sí. ¿Quién es? Gabriel guardó silencio. Clara insistió. Gabriel, necesito saberlo. Era uno de los socios más cercanos de tu padre. Clara sintió un escalofrío. ¿Y por qué estaba hablando con Adrián? No lo sé. ¿Seguro? Gabriel la miró. No. Aquella respuesta sorprendió a Clara. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que conozco a Esteban desde hace muchos años, pero no sé qué relación tenía con Adrián. Clara tomó nuevamente el teléfono. El mensaje dice que mi padre no murió por accidente. Gabriel no respondió. ¿Tú sabías algo? Había sospechas. ¿Desde cuándo? Desde el día de su muerte. Clara sintió que la rabia comenzaba a superar al miedo. ¿Y nunca me dijiste nada? Tu padre me pidió que no lo hiciera. Mi padre murió. Precisamente. Gabriel bajó la mirada. Él sabía que si alguien descubría que había dudas sobre su muerte, tú podías convertirte en el siguiente objetivo. Clara se quedó inmóvil. ¿El siguiente objetivo? Sí. ¿Por qué? Gabriel señaló la carpeta. Porque tú heredaste algo que mucha gente quería. Clara miró los documentos. Las acciones. No solo las acciones. ¿Entonces qué? Gabriel respiró profundamente. Una información que puede destruir a varias familias poderosas. Clara levantó la cabeza. ¿Qué información? Todavía no lo sabemos todo. Pero mi padre sí. Sí. Clara se levantó del asiento.
Quiero volver al despacho. Es peligroso. Me da igual. Clara. Toda mi vida me han dicho que no preguntara. Mi padre me pidió paciencia. Adrián me mintió. Y ahora tú me dices que mi padre quizá fue asesinado. Gabriel la observó. No puedo seguir viviendo sin saber la verdad. Gabriel finalmente asintió. Entonces iremos. Mientras tanto, en el apartamento de Valeria, alguien golpeó la puerta. Valeria abrió lentamente. Era Adrián. ¿Dónde está la fotografía? Valeria palideció. ¿Qué fotografía? Adrián entró sin pedir permiso. No juegues conmigo. No sé de qué hablas. Adrián cerró la puerta. Sé que encontraste la fotografía. Valeria retrocedió. ¿Por qué tienes tanto miedo? Porque tú no entiendes lo que significa. Entonces explícamelo. Adrián se quedó callado. Valeria cruzó los brazos. Me has mentido durante meses. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme de quién? Adrián no respondió. Valeria se acercó. ¿De Clara? No. De Gabriel. Adrián levantó la mirada. De todos. Valeria sintió un escalofrío. ¿Qué hiciste? Adrián apretó los puños. Nada que no fuera necesario. Eso no responde mi pregunta. Valeria, dame la fotografía. No. Adrián la miró con incredulidad. ¿Qué has dicho? Que no te la voy a dar. No sabes con quién estás jugando. Ahora sí. Valeria sacó su teléfono. Le envié una copia a Clara. El rostro de Adrián perdió completamente el color. ¿Qué hiciste? La verdad tiene que salir. Adrián dio un paso hacia ella. No sabes lo que acabas de provocar. Quizá tú sí deberías empezar a preocuparte. ¿Por qué? Valeria sonrió con tristeza. Porque Clara ya no está sola. Adrián se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir? Gabriel está con ella. Adrián cerró los ojos. Entonces ya es demasiado tarde. En el antiguo despacho de su padre, Clara encontró una segunda puerta detrás de una estantería. Gabriel la ayudó a moverla. Había una habitación oculta. Pequeña. Sin ventanas. En el centro había una caja fuerte. Clara se acercó. ¿La conocías? No. Pero tienes una llave. Gabriel sacó una pequeña llave del bolsillo. Clara lo miró sorprendida. ¿De dónde la sacaste? Tu padre me la entregó hace 6 años. ¿Y nunca la abriste? Me pidió que no lo hiciera. Clara tomó la llave. La introdujo. La cerradura hizo clic. La puerta se abrió. Dentro había varios sobres. Uno de ellos tenía escrito: para Clara. No confiar en nadie. Clara lo tomó. Pero antes de abrirlo, escucharon un ruido. Un golpe. Después otro. Gabriel apagó la luz. ¿Qué ocurre? Alguien está dentro del edificio. Clara sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se escucharon pasos acercándose. Lentos. Pesados. Gabriel hizo una señal para que guardara silencio. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta oculta. Alguien intentó abrirla. Una vez. 2 veces. Después se escuchó una voz. Sé que están ahí. Clara reconoció aquella voz. Sus ojos se abrieron completamente. Era Esteban Rivas. El hombre de la fotografía. Gabriel susurró: abre la puerta. Gabriel no respondió. Esteban volvió a hablar. No estoy aquí para hacerles daño. Clara miró a Gabriel. ¿Podemos confiar en él? Gabriel negó lentamente. Entonces Esteban añadió: si no salen ahora, mañana Clara estará muerta. El silencio fue absoluto. Clara sintió que el miedo le recorría todo el cuerpo. Gabriel se acercó a la puerta. ¿Quién la quiere muerta?
Esteban respondió. La misma persona que ordenó la muerte de su padre. Clara apretó con fuerza el sobre que tenía entre las manos. ¿Quién? Esteban guardó silencio durante unos segundos. Después dijo. Adrián Ortega no fue quien tomó la decisión. Clara dejó de respirar. Entonces, ¿quién fue? Esteban respondió. La persona que realmente controla la empresa. Y justo cuando iba a decir el nombre, se escuchó un disparo en el pasillo. El disparo retumbó por todo el edificio. Clara se quedó paralizada. Gabriel la tomó del brazo y la llevó hacia el fondo de la habitación mientras Esteban abría la puerta de emergencia. Por aquí. Los tres escaparon por un pasillo oculto que conectaba con el edificio vecino. Durante varios minutos no dijeron nada. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Clara miró a Esteban. Ahora vas a decirme la verdad. Esteban bajó la cabeza. Tu padre descubrió que varios empresarios estaban utilizando su compañía para ocultar dinero. Adrián fue enviado para acercarse a ti y controlar tu herencia. Clara cerró los ojos. ¿Y mi padre? Descubrió el plan. Gabriel continuó. Intentaron hacerlo parecer un accidente. Clara sintió lágrimas en los ojos. ¿Y Adrián? Esteban respondió. Adrián participó al principio. Pero cuando realmente se enamoró de ti, intentó abandonar el acuerdo. Clara se quedó en silencio. Aquello explicaba muchas cosas. Sus cambios repentinos. Sus contradicciones. El miedo que había visto en sus ojos. Pero también explicaba por qué había seguido mintiéndole. No lo justifica, dijo Clara. No, respondió Gabriel. Pero explica por qué terminó atrapado. A la mañana siguiente toda España comenzó a hablar del escándalo. Los documentos fueron entregados a las autoridades. Las cuentas fueron congeladas. Los nombres de varios empresarios aparecieron en la investigación. Y Ortega Holdings perdió millones en cuestión de días. Adrián fue citado para declarar. Esta vez no tenía abogados suficientes para esconderse detrás de ellos. Cuando Clara llegó al tribunal, Adrián la esperaba. Ya no llevaba el traje impecable de aquella noche. Parecía un hombre completamente diferente. Clara. Ella se detuvo. ¿Qué quieres? Pedirte perdón. Clara lo observó durante unos segundos. Me humillaste delante de todos. Adrián bajó la mirada. Lo sé. Me hiciste creer que no valía nada. Lo sé. Me hiciste dudar de mí misma. Adrián no respondió. Clara respiró profundamente. Pero lo peor no fue perderte. Él levantó la mirada. Lo peor fue descubrir que durante años no sabía con quién estaba casada. Adrián sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Te amé. Clara permaneció en silencio. Quizá demasiado tarde, continuó él. Pero te amé de verdad. Ella negó lentamente. El amor sin honestidad no es amor suficiente. Y se marchó. Sin mirar atrás. Meses después, Clara recuperó legalmente el 32% de la empresa. Pero tomó una decisión que sorprendió a todos. No quería convertirse en otra versión de las personas que habían destruido la vida de su padre. Vendió parte de sus acciones y utilizó el dinero para crear una fundación con el nombre de su padre. Ayudaba a mujeres que habían perdido sus negocios, sus hogares o sus oportunidades por confiar en las personas equivocadas. Gabriel permaneció a su lado. No como salvador, sino como amigo. Y con el tiempo aquella amistad comenzó a transformarse. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de la fundación, Gabriel le preguntó: ¿volverías a enamorarte? Clara sonrió. ¿Algún día? ¿Y confiarías otra vez? Ella miró el cielo. Ahora sé que confiar no significa cerrar los ojos. Gabriel sonrió. ¿Entonces qué significa? Clara lo miró. Significa poder mirar a alguien a los ojos y saber que no tienes nada que temer. Gabriel tomó suavemente su mano. Y Clara no la retiró.
Un año después, Clara inauguró oficialmente la nueva sede de la fundación. Había cientos de invitados. Entre ellos estaban personas que habían conocido su pasado. Pero aquella vez nadie se reía de ella. Nadie la humillaba. Nadie podía decirle que no pertenecía allí. Porque había construido su propio lugar. Antes de comenzar el discurso, Clara miró una fotografía de su padre colocada junto al escenario. Durante mucho tiempo pensé que perderlo todo significaba haber fracasado. Hizo una pausa. Hoy sé que algunas pérdidas son simplemente el comienzo de una vida que todavía no conocemos. Los invitados aplaudieron. Clara sonrió. Y entre el público estaba Gabriel. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió. Ella también. No necesitaban promesas. No necesitaban grandes discursos. Solo necesitaban la tranquilidad de saber que esta vez estaban eligiéndose libremente. Adrián, por su parte, tuvo que responder ante la justicia por su participación en el fraude. Perdió su empresa, su fortuna y la reputación que tanto había protegido. Pero durante el proceso también colaboró para revelar a quienes estaban detrás de la red financiera. Nunca recuperó a Clara. Y finalmente entendió que algunas consecuencias no desaparecen con una disculpa. Aquella noche, después de la inauguración, Clara regresó sola a su despacho. Sobre la mesa todavía conservaba la última carta de su padre. La abrió una vez más. Solo había una frase. Hija, nunca permitas que alguien te convenza de que vales menos de lo que eres. Clara sonrió entre lágrimas. Doblando cuidadosamente la carta, la guardó junto a la fotografía de su padre. Luego apagó la luz. Había perdido un matrimonio. Había perdido años de su vida. Había descubierto mentiras que jamás imaginó. Pero también había recuperado algo mucho más importante. Se había recuperado a sí misma. Y mientras caminaba hacia la salida, Gabriel la esperaba bajo las luces de la entrada. ¿Lista? Clara sonrió. Ahora sí. Él extendió la mano. Ella la tomó. Y juntos caminaron hacia una nueva vida. Porque aquella noche en que Adrián la humilló delante de todos creyó que estaba destruyendo a Clara. Pero se equivocó. No estaba destruyendo su vida. Estaba destruyendo la última mentira que la mantenía atrapada. Y sin saberlo, estaba liberando a la mujer que algún día se convertiría en su propia ruina. La mujer que ya no necesitaba que nadie la eligiera. Porque finalmente había aprendido a elegirse a sí misma.